Era una mañana de sábado, fresca y despejada, en Pinecrest Meadows. Este vecindario, conocido por su tranquilidad y exclusividad, parecía salido de una postal. Las calles impecablemente limpias estaban bordeadas de céspedes meticulosamente cuidados, donde los tonos verdes brillaban bajo el sol suave. Las modernas villas que adornaban el paisaje parecían competir en elegancia, cada una con su propio carácter, pero unidas por un aire de perfección casi intimidante. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Claire Thompson, una mujer de 42 años, estaba parada en su entrada, con una escoba en la mano y una sonrisa ligera en el rostro. Vestida con una camiseta azul y pantalones de deporte, su cabello rizado recogido en un moño sencillo, Claire irradiaba una energía tranquila pero decidida. Había pasado 2 décadas al servicio del ejército estadounidense, liderando misiones en algunas de las regiones más desafiantes del mundo. Pero ahora, después de años de disciplina militar y sacrificios personales, finalmente estaba empezando un nuevo capítulo en su vida, la transición a la vida civil. Comprar esta casa había sido más que una simple transacción financiera. Para Claire, representaba un símbolo de victoria personal, de esfuerzo y de dedicación. Cada rincón de esta propiedad era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Había sido su sueño durante mucho tiempo tener un lugar al cual llamar hogar, y ahora ese sueño estaba hecho realidad. El aire de la mañana estaba lleno del sonido de pájaros cantando, mezclado con el suave susurro de las hojas movidas por la brisa. Claire empezó a barrer la entrada de su casa con movimientos rítmicos, sintiendo una paz que había sido esquiva durante años. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. El sonido de un motor rompiendo el silencio hizo que Claire levantara la vista. Un coche patrulla, blanco con detalles negros, avanzaba lentamente por la calle. El vehículo redujo la velocidad al acercarse a su propiedad, y Claire notó a los 3 oficiales en su interior. La mirada de su líder, un hombre de hombros anchos y mandíbula afilada que irradiaba autoridad, se clavó en ella detrás de sus gafas de sol oscuras. Era el oficial Ryan Miller. «Mira esto», murmuró Miller, inclinándose hacia su compañero, en el asiento del copiloto. Su voz llevaba una mezcla de sorpresa y sospecha. A su lado, el oficial David Brooks, un hombre robusto con una sonrisa permanente que parecía más burlona que amistosa, soltó una risa baja. «Bueno, eso no es algo que veas todos los días», dijo, sin molestarse en disimular su tono condescendiente. Desde el asiento trasero, el oficial Eric Carter, más joven y visiblemente menos seguro, se inclinó hacia adelante, observando a Claire con curiosidad. «Tal vez trabaja aquí», sugirió Carter en voz baja, tratando de suavizar el momento. Miller esbozó una media sonrisa y detuvo el coche frente a la entrada de Claire. «Solo hay una forma de averiguarlo». Claire sintió que su agarre en la escoba se tensaba. Había algo en la forma en que la miraban que encendió una alarma interna, una sensación que no era desconocida para ella, pero que esperaba no tener que experimentar en este nuevo capítulo de su vida. Decidida a mantener la calma, dejó la escoba a un lado mientras los oficiales salían del coche. Miller y Brooks caminaron con pasos deliberados hacia su entrada, mientras Carter dudaba antes de seguirlos. Claire se enderezó, su postura tranquila pero firme, observando cómo se acercaban. «Buenos días», comenzó Miller, su tono más interrogativo que cordial. «¿Qué está haciendo aquí?» Claire arqueó una ceja, sorprendida por la pregunta, pero mantuvo su compostura. «Estoy limpiando mi entrada», respondió con calma, su voz medida pero firme. Brooks soltó una risa breve y miró a Miller.
Dice que es su casa. Miller cruzó los brazos sobre su pecho, sus gafas reflejando el brillo del sol. ¿Por qué no nos muestra alguna identificación? Solo para aclarar las cosas. La expresión de Claire se endureció ligeramente. No tengo que mostrarles nada, respondió, su tono ahora más firme. Esta es mi propiedad y no he hecho nada malo. Brooks dio un paso hacia adelante, su sonrisa burlona desvaneciéndose. Mire, hemos recibido informes de actividad sospechosa en esta área. ¿Cómo sabemos que usted no simplemente apareció aquí? Claire apretó los labios, su paciencia empezando a desgastarse. Eso es ridículo. Me mudé hace 3 días. Si hubiera algún problema, ya habría recibido un aviso. Carter, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación, miró a sus colegas. Tal vez deberíamos irnos, sugirió en voz baja, pero Miller lo ignoró. Si realmente esta es su casa, no tendrá problema en que echemos un vistazo adentro, dijo Miller con una sonrisa que no era en absoluto amistosa. Claire cruzó los brazos, su frustración creciendo. A menos que tengan una orden, no van a entrar. El rostro de Miller se endureció. ¿Está segura de eso? Solo queremos confirmar que todo está en orden. No hay necesidad de hacerlo difícil. Claire sostuvo su mirada, sus años de entrenamiento militar ayudándola a no retroceder. Conozco mis derechos, oficial. A menos que tengan una causa legítima, les sugiero que se retiren. La tensión en Innos, el aire era palpable. Miller miró a Brooks y asintió hacia la casa. «Revísala». Claire sintió su corazón acelerar mientras Brooks y Carter se dirigían a la puerta. Pero en lugar de ceder, se mantuvo firme, sus ojos fijos en Miller. «Esto no ha terminado», dijo Claire, su voz tranquila pero cargada de determinación. Los pasos de los oficiales David Brooks y Eric Carter resonaron en el suelo de madera pulida, mientras cruzaban el umbral de la puerta principal. La casa, aún con cajas sin desempacar, emanaba un aire de orden y estructura, reflejo de su dueña. Cada objeto parecía estar cuidadosamente colocado, desde las cortinas de líneas limpias hasta los muebles funcionales pero elegantes. Sin embargo, había algo más en el espacio, una atmósfera solemne, casi militar, que hablaba de disciplina y propósito. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Carter, que se movía con cautela, no podía evitar sentirse incómodo. Sus ojos recorrieron la sala de estar, donde placas militares, certificados enmarcados y fotografías adornaban una pared completa. Una de las imágenes captó su atención. Claire, en uniforme de gala, de pie junto al alcalde de la ciudad y al jefe de policía en una ceremonia oficial. Esto no parece el hogar de alguien que simplemente apareció aquí, murmuró Carter, su voz cargada de inquietud. Brooks se encogió de hombros, aunque había perdido parte de su confianza inicial. Asegurémonos, revisa la parte de atrás. Mientras Carter se dirigía hacia la cocina, Brooks avanzó hacia el salón principal. Sus ojos recorrieron las medallas perfectamente alineadas en la pared, un recordatorio silencioso de los años de servicio de Claire. Aunque su expresión permaneció neutral, algo en su postura indicaba que estaba empezando a comprender la gravedad de su error. Fuera de la casa, Claire permanecía frente a Miller, cuya postura intimidante no lograba desestabilizarla. Años liderando soldados bajo fuego la habían preparado para enfrentar a hombres como él. Pero esto era diferente. Esto no era una misión militar. Era su hogar, su espacio seguro, y ahora estaba siendo invadido. ¿Cree que no pertenezco aquí?, preguntó Claire, su voz firme, sin rastro de temor. Miller se encogió de hombros, una sonrisa seca en su rostro. Está leyendo demasiado en esto. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Claire entrecerró los ojos.
Su trabajo incluye acosar a personas en sus propias casas. Miller dio un paso hacia ella, descansando una mano sobre la funda de su pistola. Mire, señora, la cooperación siempre ayuda. Claire sintió como su paciencia comenzaba a agotarse. Y el respeto también, pero parece que eso no está en su manual. Miller apretó la mandíbula, su tono volviéndose más cortante. Cuide su tono. Dentro de la casa, Carter regresó al salón, donde Brooks seguía inmóvil frente a la pared de memorabilia. «Esto es un error», murmuró Carter, su voz apenas audible. Brooks asintió, pero antes de que pudiera responder, algo llamó su atención. Una placa que destacaba el rango de Claire. «Es una mayor del ejército», dijo Brooks, su voz apenas un susurro. Luego señaló la fotografía donde Claire posaba junto al jefe de policía. «Y está conectada, muy conectada». Carter, que había estado revisando una mesa lateral, encontró un montón de correo. Todas las cartas estaban dirigidas a Claire. «Thompson, esto no pinta nada bien», murmuró. Brooks, ahora visiblemente nervioso, tomó su radio. «Miller, tenemos un problema», dijo, su voz tensa. Afuera, Miller agarró el radio de su hombro, frunciendo el ceño. «¿Qué es?» Hubo un breve silencio antes de que Brooks hablara. «Es mayor en el ejército y está conectada con el jefe de policía y el alcalde». Por un momento, el rostro de Miller traicionó una pizca de duda, pero rápidamente recuperó su expresión dura. Claire, observando el intercambio, cruzó los brazos, su mirada fija en el oficial. «¿Algún problema, oficial?», preguntó, su tono frío. Miller ignoró su pregunta y se dirigió al radio. «Salgan de ahí, ahora». Momentos después, Brooks y Carter emergieron de la casa, sus expresiones completamente cambiadas. Brooks evitaba mirar a Claire, mientras que Carter parecía al borde de disculparse. «Miller», comenzó Brooks, acercándose para susurrar. «Debemos irnos». Miller lo fulminó con la mirada. «¿Por qué?» Brooks inclinó la cabeza hacia Claire. «Ella tiene contactos. Si esto se maneja mal, estamos en un problema muy serio». Miller apretó los dientes, su frustración evidente. «¿Y qué? Eso significa que es intocable». Claire intervino, su voz firme como una orden. «Significa que cometieron un grave error». Por un momento, los tres oficiales permanecieron en silencio. La tensión era tan densa que parecía impregnar el aire. Finalmente, Carter dio un paso adelante. «Miller, creo que deberíamos irnos», dijo en voz baja, tratando de apaciguar la situación. Pero Miller no estaba listo para retroceder. Con un movimiento brusco, sacó su pistola, apuntándola directamente a Claire. «Siéntese». Ahora el corazón de Claire latía con fuerza, pero su entrenamiento militar la mantenía calmada. Lentamente levantó las manos. Sacar un arma contra una mujer desarmada en su propia casa, muy valiente de su parte, dijo, su tono cargado de sarcasmo. Carter dio un paso al frente, pánico en su voz. «Miller, baja el arma. Esto se está saliendo de control». «Aquí mando yo», gruñó Miller, su agarre en el arma más firme. «No», replicó Claire, sus ojos fijos en los de él. «Ya perdió». Por un momento pareció que Miller iba a apretar el gatillo. Pero Brooks, viendo que la situación estaba a punto de explotar, colocó una mano firme sobre el brazo de su compañero. «Miller, basta. Necesitamos irnos. Ahora». Reluctante, Miller bajó el arma, pero su expresión estaba cargada de rabia contenida. «Fuera de mi propiedad», ordenó Claire, señalando el coche patrulla. Sin decir una palabra más, los tres oficiales regresaron al vehículo. Claire los observó mientras se alejaban, su postura rígida, pero sus manos temblaban ligeramente. Una vez que el coche desapareció de la vista, Claire entró en su casa y cerró la puerta con llave.
Se dirigió directamente a su computadora, revisando las grabaciones de seguridad. Todo el encuentro, cada palabra, cada gesto, estaba documentado. Guardó el archivo y tomó su teléfono. «Aquí la mayor Claire Thompson», dijo, su voz firme al contestar el operador del departamento del sheriff. «Quiero denunciar un incidente de mala conducta policial». Colgó, su mandíbula tensa. Esto no había terminado, ni de cerca. A primera hora de la mañana siguiente, Claire Thompson se preparó con meticulosa precisión. Su uniforme de gala, con 1901, cada medalla y distintivo en su lugar, era un recordatorio de los años que había dedicado a servir a su país. Al mirarse en el espejo, su expresión reflejaba determinación. Esta no era una batalla en el campo de combate, pero la lucha por la justicia requería la misma disciplina y convicción. Cuando entró en la oficina del sheriff del condado de Pinecrest, el ambiente cambió instantáneamente. Conversaciones cesaron y todas las miradas se volvieron hacia ella. Su porte imponente, reforzado por el brillo de sus condecoraciones, dejaba claro que no estaba allí para aceptar excusas. «Buenos días, soy la mayor Claire Thompson. Tengo una cita con el sheriff Mark Hayes», dijo al acercarse al escritorio de recepción. La recepcionista, una joven que parecía nerviosa, asintió rápidamente. «Sí, señora. Digo, mayor Thompson. El sheriff la está esperando. Es la segunda, puerta a la izquierda». «Gracias», respondió Claire con cortesía, aunque su voz era firme. Al entrar en la oficina del sheriff, Mark Hayes se levantó de inmediato. Un hombre alto, de unos 50 y tantos años, con cabello sal y pimienta, Hayes exudaba una autoridad tranquila. Sin embargo, la preocupación en su rostro era evidente. «Mayor Thompson, es un honor conocerla», dijo, extendiendo la mano. Claire aceptó el apretón, pero no se sentó. «Sheriff Hayes, no estoy aquí para cortesías. He traído evidencia de un incidente grave que involucra a 3 de sus oficiales». Con estas palabras colocó una unidad USB sobre su escritorio. Hayes arqueó una ceja y tomó el dispositivo. «Por favor, continúe». Claire relató los eventos del día anterior con precisión militar, desde el momento en que los oficiales se detuvieron frente a su casa hasta cuando Miller sacó su arma. A medida que hablaba, Hayes conectó la unidad USB a su computadora y comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. El video capturaba cada detalle. Las expresiones condescendientes, los comentarios inapropiados, la entrada no autorizada a su hogar y el momento en que Miller apuntó su arma. Cuando el video terminó, Hayes se recostó en su silla, dejando escapar un suspiro largo. «Esto es inaceptable», dijo finalmente, su voz cargada de gravedad. «No puedo creer que esto haya ocurrido bajo mi supervisión». «Ocurrió», respondió Claire, con una frialdad contenida. «Y espero que tome medidas. Si no lo hace, llevaré esto a las autoridades superiores y a la prensa». Hayes asintió lentamente, su expresión firme. «No tiene que hacerlo, mayor Thompson. Me aseguraré de que esto se aborde de inmediato. Los oficiales involucrados serán suspendidos hoy mismo mientras iniciamos una investigación completa». Claire sostuvo su mirada, evaluando su sinceridad. «Espero que cumpla con su palabra, sheriff. Esto no se trata solo de mí. Se trata de responsabilidad». «Tiene mi palabra», respondió Hayes, poniéndose de pie para estrecharle la mano nuevamente. Esa misma tarde, los oficiales Ryan Miller, David Brooks y Eric Carter fueron llamados a la Oficina de Recursos Humanos del departamento. Cada uno recibió un aviso de suspensión inmediata, pendiente de una investigación interna. Brooks, quien había mostrado una creciente incomodidad durante todo el incidente, aceptó la suspensión sin protestar, evitando mirar a los ojos de
sus superiores. Carter, visiblemente afectado, asintió en silencio, su expresión reflejando tanto arrepentimiento como preocupación. Pero Miller no tomó la noticia con la misma calma. «Esto es ridículo», exclamó, golpeando el escritorio con el puño. «Solo estábamos haciendo nuestro trabajo». El gerente de recursos humanos mantuvo la compostura. «Sus acciones fueron grabadas, oficial Miller. Tiene derecho a apelar, pero basado en la evidencia, este es un asunto grave. Le sugiero que busque asesoramiento legal». Miller salió de la oficina furioso, murmurando improperios, mientras Brooks y Carter lo seguían en silencio. 2 días después, Claire recibió una llamada del sheriff Hayes. «Mayor Thompson, quería informarle que los oficiales han sido suspendidos y que la investigación está en marcha. Esto será un proceso transparente y exhaustivo». La voz de Claire permaneció medida. «Gracias, sheriff. Confío en que seguirá adelante con esto». Pero la situación no terminó allí. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, que Hayes compartió como parte de su compromiso con la transparencia, pronto comenzaron a circular en línea. Los medios locales recogieron la historia y en cuestión de días se convirtió en un tema de conversación nacional. La indignación pública creció rápidamente. Los videos, que mostraban de manera irrefutable el abuso de poder y el prejuicio de los oficiales, desencadenaron debates sobre la conducta policial y el perfil racial. Grupos de defensa comenzaron a organizar manifestaciones, exigiendo reformas y mayor supervisión de las fuerzas del orden. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Mientras tanto, Claire mantuvo un perfil bajo, rechazando la mayoría de las solicitudes de entrevistas. Su enfoque estaba en garantizar que se hiciera justicia, no en buscar notoriedad. Una noche, mientras veía las noticias que cubrían el incidente, recibió un mensaje de texto de una amiga cercana. «Has iniciado algo importante. Sigue adelante». Claire leyó el mensaje y sonrió levemente. Sabía que la lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mientras la historia ganaba tracción en los medios, Claire observaba cómo el incidente comenzaba a generar debates acalorados. En los programas de noticias y foros en línea, las imágenes de los oficiales entrando a su casa y de Miller apuntándole con un arma desataron una ola de indignación. Comentarios de personas de todo el país pedían reformas urgentes, mientras algunos grupos más conservadores trataban de defender las acciones de los policías, sugiriendo que solo estaban cumpliendo con su deber. Sin embargo, la evidencia era contundente y difícil de refutar. En Pinecrest Meadows, las reacciones eran mixtas. Algunos vecinos, movidos por la vergüenza o el arrepentimiento, comenzaron a acercarse a Claire. Una tarde, mientras trabajaba en su jardín, una pareja mayor que vivía a unas casas de distancia se detuvo frente a su cerca. La mujer, con expresión nerviosa, le ofreció un pastel casero. Claire aceptó el gesto con cortesía, aunque era evidente que las palabras no eran fáciles para ellos. Entre disculpas entrecortadas, admitieron que habían estado callados durante mucho tiempo y que lamentaban no haber hecho más para apoyarla desde el principio. Aunque Claire agradeció su honestidad, sabía que este era solo un pequeño paso en un problema mucho mayor. El sheriff Hayes, por su parte, enfrentaba una presión creciente. Las manifestaciones frente al departamento de policía se volvieron constantes, con carteles que exigían justicia y reformas. En un intento por aplacar el descontento público, Hayes anunció una conferencia de prensa. La mañana del evento, Claire fue invitada a participar. Aunque dudó al principio, finalmente decidió asistir. Sabía que su presencia no era solo simbólica, era una declaración de que no se dejaría intimidar ni silenciar.
El salón donde se llevó a cabo la conferencia estaba abarrotado de periodistas, activistas y miembros de la comunidad. Las cámaras destellaban sin cesar mientras Hayes subía al podio. Su discurso fue directo, reconociendo los errores de su departamento y asegurando que se tomarían medidas concretas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Cuando terminó, el sheriff invitó a Claire a decir unas palabras. El silencio en la sala era absoluto cuando ella se acercó al micrófono. Con una postura firme y una mirada decidida, Claire habló desde el corazón. Describió no solo el incidente que había vivido, sino también cómo representaba una realidad que muchas personas enfrentaban en silencio. Su voz era calmada, pero cargada de una fuerza que capturaba la atención de todos. Señaló que no buscaba solo castigos individuales, sino cambios estructurales que garantizaran que los abusos de poder no se repitieran. Sus palabras resonaron profundamente, generando una ovación que dejó en claro que había tocado una fibra sensible en la audiencia. Los días siguientes estuvieron marcados por un intenso escrutinio. Bajo la creciente presión pública, Hayes implementó varias reformas dentro del departamento. Entre ellas, se incluyó un programa obligatorio de entrenamiento en sesgos implícitos y técnicas de desescalamiento, el uso de cámaras corporales en todas las interacciones públicas y la creación de un consejo de revisión comunitario para supervisar las quejas contra oficiales. Aunque estas medidas fueron vistas como un paso en la dirección correcta, Claire sabía que el cambio verdadero requería mucho más que políticas. Era necesario un cambio cultural, una reestructuración de los valores dentro de las instituciones. Mientras tanto, el caso de Ryan Miller avanzaba hacia los tribunales. El día del juicio, la sala estaba repleta de espectadores y medios de comunicación. Claire, vestida nuevamente con su uniforme militar, ofreció un testimonio claro y contundente que detallaba cada momento del incidente. Cuando se reprodujeron las grabaciones de las cámaras de seguridad, el impacto en el jurado fue evidente. La defensa de Miller intentó justificar sus acciones alegando que actuó bajo estrés, pero las pruebas eran demasiado abrumadoras. Tras una deliberación breve, el jurado lo declaró culpable de conducta indebida y uso excesivo de la fuerza. La sentencia fue de 4 años de prisión, una decisión que muchos consideraron justa, aunque para Claire la verdadera victoria radicaba en la atención que el caso había traído a problemas sistémicos más amplios. Con el paso de las semanas, la historia de Claire se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio. Fue invitada a eventos y foros, donde compartió su experiencia y abogó por reformas más amplias. Aunque prefería mantener un perfil bajo, entendía la importancia de usar su voz para inspirar y educar a otros. En uno de esos eventos, una joven estudiante se le acercó, confesando que había decidido estudiar justicia criminal después de escuchar su historia. Momentos como ese le recordaban a Claire que cada acción, por pequeña que pareciera, podía tener un impacto profundo. De vuelta en Pinecrest Meadows, la vida comenzaba a retomar una apariencia de normalidad, pero el vecindario ya no era el mismo. Las conversaciones entre los residentes eran más abiertas y las barreras invisibles que habían existido durante tanto tiempo comenzaban a desmoronarse. Claire, aunque seguía siendo reservada, participaba activamente en las reuniones comunitarias, ayudando a construir un ambiente donde todos se sintieran incluidos. Una tarde, mientras estaba sentada en su porche, una niña del vecindario se acercó tímidamente para ofrecerle un dibujo. Era una representación de Claire con su uniforme, rodeada de personas sonrientes. Claire sonrió, agradeciendo el gesto, y se sintió conmovida por la inocencia y la esperanza reflejadas en los ojos de la niña.
A pesar de todo lo que había sucedido, Claire sabía que la lucha por la justicia no tenía un punto final. Era un esfuerzo continuo, una serie de pasos pequeños pero significativos que con el tiempo podían construir un mundo más equitativo. Mientras observaba el sol ponerse detrás de las casas perfectamente alineadas de su vecindario, Claire sintió una renovada sensación de propósito. No importaba cuán largo fuera el camino, estaba dispuesta a recorrerlo, sabiendo que cada paso contaba. Durante el juicio, los detalles del caso no solo revelaron las acciones de Ryan Miller, sino que también sacaron a la luz fallas estructurales dentro del departamento de policía. Testigos que antes habían permanecido en silencio comenzaron a presentarse, relatando experiencias similares de abuso de poder y discriminación. Estos testimonios ampliaron el alcance del juicio, transformándolo en un examen público del sistema policial en su conjunto. Claire, aunque firme en su compromiso con la justicia, no pudo evitar sentirse emocionalmente desgastada. Cada vez que Vincent se subía al estrado para responder preguntas o revivir el incidente, sentía una mezcla de determinación y cansancio. Pero había algo que la impulsaba a seguir adelante. La idea de que su lucha no era solo por ella misma, sino por todas las personas que alguna vez habían enfrentado situaciones similares sin tener la oportunidad de defenderse. Cuando se dictó la sentencia de culpabilidad contra Miller, la sala del tribunal quedó en un silencio tenso. La voz del juez resonó en el espacio, explicando que el abuso de poder no solo había violado los derechos de Claire, sino que había socavado la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger a la comunidad. Mientras Miller era escoltado fuera de la sala, Claire lo observó con una mezcla de alivio y resignación. Aunque se había hecho justicia en su caso, sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El impacto del juicio se sintió en todo el condado. Las reformas implementadas por el sheriff Hayes comenzaron a mostrar resultados tangibles. La creación de un consejo de supervisión comunitario permitió que los ciudadanos tuvieran una voz activa en la vigilancia de las fuerzas policiales. Además, las sesiones de entrenamiento en prejuicios implícitos y técnicas de desescalamiento se volvieron obligatorias, y las cámaras corporales, ahora un requisito estándar, comenzaron a restaurar la confianza en las interacciones cotidianas entre la policía y los ciudadanos. Claire, aunque satisfecha con estos avances, se mantuvo cautelosa. En reuniones con activistas y líderes comunitarios, enfatizaba que las políticas eran solo el comienzo. El cambio real no viene solo de nuevas reglas, decía. Viene de un compromiso constante para desafiar los prejuicios y construir empatía, tanto dentro como fuera de las instituciones. En los meses posteriores, la historia de Claire se convirtió en un símbolo nacional. Fue invitada a hablar en universidades, conferencias y programas de televisión, donde compartía no solo su experiencia, sino también su visión de un futuro más justo. Aunque prefería evitar el centro de atención, entendía que su voz tenía un poder que no podía ignorar. Una noche, mientras revisaba sus notas para un próximo evento, recibió una carta escrita a mano. Era de un joven oficial de policía, de otro estado, quien confesaba que su historia lo había inspirado a abordar su trabajo con un sentido renovado de integridad y respeto por los derechos humanos. Claire leyó la carta varias veces, sintiéndose profundamente conmovida. Aunque el camino era largo, momentos como ese le recordaban que cada esfuerzo valía la pena. En Pinecrest Meadows, la vida también cambió. Los vecinos, inicialmente distantes, comenzaron a verla no solo como una residente más, sino como una líder. Claire aceptó invitaciones para eventos comunitarios, donde hablaba sobre resiliencia y unidad.
En una de estas reuniones, una joven madre se le acercó con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por su valentía y por haber creado un entorno más seguro para sus hijos. Claire respondió con una sonrisa tranquila, asegurándole que el verdadero cambio venía de la acción colectiva. Con el tiempo, su casa en Pinecrest Meadows se convirtió en un lugar emblemático. Grupos escolares visitaban para aprender sobre su historia, y activistas locales la buscaban en busca de orientación. Claire, aunque agradecida, mantenía una vida sencilla, enfocándose en su paz personal y en los lazos que había construido con la comunidad. Una tarde, mientras estaba sentada en su porche, un vecino se acercó con una propuesta. Querían renombrar el parque local en su honor, como un tributo a su valentía y al impacto positivo que había tenido en la comunidad. Claire, aunque honrada, pidió que el parque llevara un nombre que simbolizara unidad y cambio, en lugar de centrarse en una sola persona. El resultado fue el Parque de la Justicia y la Igualdad, un espacio dedicado a la reflexión y al aprendizaje. El incidente que había comenzado como un acto de abuso y prejuicio se transformó en una fuerza de cambio. Claire, al mirar hacia atrás, entendía que las luchas más significativas no siempre se libraban en campos de batalla lejanos, sino en los rincones cotidianos de la vida. Y aunque sabía que el trabajo nunca terminaba, se sentía en paz al saber que había dado un paso firme hacia un futuro mejor. ¿Quieres seguir más historias inspiradoras como esta? Entonces, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y vamos a conversar en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saber.